8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos. Avanzamos con más información y entrevistas. Ya está con nosotros vía telemática el economista Andrés Mideros, analista económico, docente universitario, investigador. Economista Mideros, buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Según el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el desempleo en Ecuador bajó en un año del 4,3% al 3,9%. Eso es lo que dice la última encuesta sobre desempleo y empleo que ha presentado el INEC. De esta manera, en febrero de 2022 existían más o menos 368.000 desempleados y ahora en febrero, dice el INEC, en 2023 la cifra se ha reducido a 328.000, aproximadamente 39.032 desempleados menos. Según el INEC, esta cifra no es estadísticamente significativa, pero según el mismo instituto se ha reducido el desempleo más en el área rural. No obstante, el 70% de los hogares no logran cubrir ni siquiera el costo de la canasta básica familiar. ¿Cómo entender que, por un lado, desde el lado oficial, el INEC nos diga que se ha reducido el desempleo y, por otro, los ecuatorianos, el 70% de los hogares no lleguen ni siquiera a cubrir lo más elemental, que es una canasta básica? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Y creo que hay que diferenciar, porque una cosa es el dato del desempleo. Efectivamente, si uno ve la serie estadística, se sabe que en el país el nivel de desempleo, ¿qué quiere decir? Una persona que está buscando trabajo, no lo encuentra y no está haciendo nada más que eso, buscando trabajo, es bajo. Porque finalmente el desempleo termina siendo una especie de lujo de quien puede costearse el no hacer ninguna actividad mientras busca un empleo hasta conseguirlo. En la situación de empobrecimiento, de vulnerabilidad que tiene el Ecuador, y esto es un fenómeno general de América Latina, ¿verdad? Por esos niveles de vulnerabilidad, de empobrecimiento, de falta de cobertura de la seguridad social, una persona no puede estar esperando y buscando trabajo sin hacer nada hasta eso. Empieza cualquier tipo de actividad. Y normalmente empieza actividades informales, la venta de alguna cosa, una intermediación, servicios, se inventa algo que hacer porque son actividades que necesita para poder sobrevivir, para poder subsistir. En ese sentido, no llama la atención que la cifra del desempleo sea relativamente baja. El problema es la comunicación que se está dando desde el gobierno sobre esa cifra, porque ese no es un buen indicador para la realidad del Ecuador. Y eso lo vemos justamente en dos elementos que son súper concretos. El uno, el empleo en el sector informal aumenta. Ujú. Todas las formas de subempleos, de empleo no pleno, de empleo precario, aumentan. Y la emigración, los ecuatorianos y las ecuatorianas que salen del país por falta de oportunidades también aumenta. Entonces, ahí es donde está la realidad del problema. Tenemos un bajo desempleo, sí. ¿Por qué? Porque la gente tiene que realizar actividades precarias para poder subsistir o se va del país por falta de oportunidades. Eso es lo que está detrás de esa reducción o de ese bajo nivel de desempleo que el gobierno no termina de comunicar y de entender y de diagnosticar adecuadamente. Entonces, eso como un primer elemento. Y ahí viene el Ujú. por qué esa cifra no se corresponde con lo que vemos todos y todas en el país y con la crisis social y económica que se está viviendo. Es porque se da aumentos de la informalidad, aumentos del empleo precario y emigración. Y eso lo vemos justamente cuando en las mismas cifras oficiales nos ponemos a analizar en detalle lo que son los ingresos laborales de los hogares y el dato que usted ya dio, que lo publicamos hace poco desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE, de la Universidad Católica del Ecuador, en el cual justamente se evidencia que el 70% de los hogares en el país no logra tener un ingreso suficiente para cubrir la canasta básica, lo cual es una barbaridad y da cuenta del nivel de pérdida de bienestar que se está viviendo en este momento. Ahora, los indicadores son tremendos, mi querido Andrés, porque hablamos de que cerca de 5 millones de personas viven en pobreza y en pobreza extrema, de acuerdo a los mismos datos del INE, y viven con un ingreso de $2.95 y de 1,66 diarios. Y esto se contrapone a lo que anuncian de manera permanente los voceros económicos del régimen, el propio ministro de Finanzas, de que hay una recuperación que a lo mejor se evidencia en las cifras macroeconómicas, que de paso, sobre eso también le haré una pregunta posteriormente, porque hay 10 mil Ujú. millones guardados en un banco de Suiza que se está anunciando que está a punto de quebrar, y que querríamos saber
qué es lo que está pasando allí. Pero entonces, ¿cómo se contrastan estas dos realidades bajo el análisis del sistema o del modelo que implementa el régimen? Yo siento que comunicacionalmente el gobierno se engaña a sí mismo, porque a la ciudadanía no logra engañarle. Por eso hay esa desconexión entre lo que el gobierno dice que estamos bien, que vamos mejorando, y lo que la gente está sintiendo. Y eso repercute justamente en los niveles de credibilidad y de aceptación que tiene el gobierno y la crisis institucional que este gobierno sigue generando y profundizando, ¿verdad? Porque la economía no se ha recuperado. Las cifras que tenemos de la producción, del Producto Interno Bruto, que mide la dinámica económica del año anterior, todavía no llega a los niveles de 2019. Es decir, no podemos hablar de una recuperación. Hay una reactivación, se produce más y hay más empleo que en 2020, por supuesto. En 2020 estábamos aislados, estábamos encerrados, la economía paralizada y habían miles de muertos por la pandemia de la COVID-19. Ahora, ¿se está mejor en 2022 que el 2020? Sin duda, porque estábamos tremendamente mal, en la peor Por crisis favor. registrada en las cuentas nacionales. Pero todavía estamos lejos de alcanzar los niveles de producción, de empleo y de reducción de pobreza que se tenían en el 2019. No hay todavía una recuperación y eso hay que saberlo. Después, la forma de reactivación que se está teniendo, que es lenta, además se concentra justamente en actividades informales. Vemos y las cifras del INE están ahí y no mienten, pero lamentablemente el gobierno no da una explicación y no da una respuesta a esto. El empleo en el sector informal al 2019 rondaba alrededor del 47%. Para el 2020 subió hasta el 52%. Y ahí se ha mantenido hasta el 2022 y ahora en 2023 ya ha subido al 54-55% según los datos del INEC. Lo Ujú. que estamos viendo es que la reactivación, la forma de reactivación que está teniendo la economía es a través de un empleo precario y vulnerable, ¿verdad? Que a la par estamos viendo grandes cifras de flujos migratorios de ecuatorianos, ecuatorianas que salen del país. Y claro, de nuevo nos dirán, aumenta el consumo. Sí, hay ciertos aumentos del consumo por remesas que están llegando al país que activan unos niveles de consumo de los hogares que reciben estas remesas, pero que no está vinculado ni con empleo ni con producción, sino con gente que tiene que salir del país a buscar oportunidades que no encuentra en el territorio nacional. Y, y lamentablemente ahí hay una desconexión con gobierno que trata de vendernos como que estamos bien, diagnostica mal por ende y no activa ningún mecanismo de política pública que nos permita salir adelante. Justamente como se decía hace un momento, el manejo de la liquidez y el manejo de la reserva internacional, que hay instrumentos técnicos que permitirían utilizarla. Todo Claro. el mundo lo hace, solo en el Ecuador lo vemos como si fuera algo prohibido o algo perverso. Hay instrumentos técnicos para el manejo de la liquidez doméstica, el uso adecuado de las reservas internacionales, por ejemplo, para atender los impactos que tuvo el último temblor, terremoto, ¿verdad? Que se Ujú. pueda reactivar más rápidamente moviendo recursos internos en lugar de generar mayor endeudamiento externo, que algunas autoridades del Ministerio de Economía ya han dicho que se va a buscar más crédito externo, más deuda, cuando podemos manejar esos instrumentos de liquidez interna que lamentablemente el gobierno ha prohibido. Economista Mideros, ¿por qué el 70% de los hogares ecuatorianos no accede a cubrir la canasta básica familiar? ¿Cuál es el ingreso laboral promedio que están recibiendo o que logran reunir los hogares que esto no les permite acceder a la canasta básica familiar, que por cierto está sobre los $700, $744.62? Sí, es correcto. En promedio, durante el año 2022, porque claro, cada mes cambia un poquito el costo de la canasta según los precios. En promedio del año 2022, el costo de la canasta básica fue de $744 con 62 centavos, las estimaciones del INEC, ¿verdad? Y lo que vemos es, por ejemplo, frente a esos $744, que el 10% más pobre del país tiene un ingreso laboral mensual promedio de apenas $93. Son $93 versus 744. ¿Sí? Eso nos da una cobertura del 10%. Apenas el 10% de la canasta básica puede ser costeada en los hogares del 10% más pobre. Y esta cifra va subiendo de a poco en el segundo decil, el segundo 10%, digamos, es de $161 mensuales y así va subiendo. Imagínese usted que recién cuando estamos hablando del 20% más rico, el ingreso laboral supera el salario básico. Recién ahí. Hay un 70%
El 70% de los hogares del país, el ingreso laboral que estos tienen, las personas de esos hogares que trabajan, ganan menos de un salario básico. Ese es el nivel, digamos, de ingreso que se está teniendo y ahí viene justamente por el tema de la informalidad, porque me dirán, ¿cómo alguien puede ganar menos del básico? Pues en el empleo formal no lo hace, porque hay regulación, porque hay control, porque hay contratos, porque hay una serie de estamentos que justamente regulan el nivel de ingreso mínimo que puede tener una persona cuando tiene un empleo formal. Pero el 55% de las personas que trabajan en este país lo hacen de manera informal, ganando menos del básico y con unos niveles de cobertura, o sea, es decir, de capacidad de consumo muy por debajo de los mínimos para una calidad de vida digna. Estamos hablando del 10% más pobre que llega a reunir mensualmente, usted me parece que dijo 90 y algo, $95, 90 ¿no? 90 92 dólares, $92. 92 ¿Cómo dólares en promedio. en promedio? ¿Cómo, para qué le alcanza Tenaz, esos noventa y para dos nada. dólares si hablamos de la canasta básica familiar que tiene varios componentes? ¿Qué Y el punto logra es más cubrir con grave, eso? porque son esos 92 dólares, es lo que un hogar del 10% más pobre genera en su conjunto. Claro. Pero ese hogar tiene 5 personas en promedio. Entonces son 20 dólares por persona al mes. 20 dólares por persona al mes. De eso es de lo que estamos Es una hablando. locura. Es Con, un con eso dólar vive el 10% 66 más diarios. pobre en este país. Eh, ¿Perdón? Digo que la ciudadanía vive con ingresos que van desde $2.95 mensuales, los que más en el sector de la pobreza, y en la pobreza extrema con $1.66 diarios. Y es decir, hay una población que alcanza Muere más del o menos hambre. el 32% de pobreza extrema y pobreza. Entonces, Sí, y ojo que es aún más grave, claro, porque claro, los datos que ahorita se dan son las líneas de pobreza, ¿verdad? Alguien que ajá, gana menos de 2,65 es considerado pobre, alguien que gana menos de 1,50 me parece es considerado pobre extremo. Pero cuando ya vemos la realidad, lo que estamos diciendo es que en el 10% más pobre de este país, las personas viven con 60 centavos al día, es una locura. ¿sí? Ni 60 para centavos el al almuerzo. día. Eso, 60 Ese es el centavos al día nivel, no le la alcanza disponibilidad de Ni para un recursos pan, en ni, un hogar. no, ni para el pan del desayuno de toda la familia, porque cada pan te claro, cuesta treinta y No cinco alcanza centavos. para costear un un desayuno, desayuno. para pagar el pasaje de bus de ida, pero no el de vuelta, ¿verdad? Esa es la magnitud de lo que se está viviendo en el país. Y ahí vemos la ausencia de política pública, porque además a eso súmele usted que en esas condiciones es mucho más propenso a enfermarse. Y tenemos un sistema de salud que está colapsado y sin insumos. Ahí vemos niños y niñas, porque los hogares en situación de pobreza además tienen mayor cantidad de niños y de niñas y no acceden a una educación de calidad o no pueden caminar, transportarse, llegar, digamos, a las unidades educativas. Ahí estamos viendo la profundidad de la pobreza y frente a lo que el gobierno nacional no está haciendo nada. Y con Y eso esto, es lo preocupante. claro, y con esto ni hablar de que se logre alcanzar estos objetivos del desarrollo sostenible que la ONU plantea hasta el 2030, ¿no? Porque enmarcados en un sistema, en un modelo económico como el que lleva el régimen, esta cuestión va a ser casi imposible, o es imposible en la práctica. Es muy difícil, sobre todo porque, insisto yo en esto, creo que ahí es donde hemos cruzado una línea en sentido de que el gobierno no es capaz de reconocer los problemas que tiene el país, de diagnosticarlos y de enrumbar un sentido de política pública. Trata de convencerse y de convencernos de que todo está bien y no hay una reacción. Y ahí es donde el país está perdiendo tiempo en poder enrumbar una política pública de reactivación económica y de protección social que sea adecuada para la realidad que se está viendo. Economista Mideros, urge entonces, no sé, lo más obvio, ¿no? Incrementar el ingreso laboral para estas Pero, familias, pero ¿cómo? 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 Por supuesto, ahí viene justamente temas de los que hablábamos, volver a recuperar la política pública en sí mismo, porque hay dos elementos. El uno es que se requiere, y esto es mi criterio, se requiere poder fortalecer todos los instrumentos de protección social hacia los hogares más pobres y vulnerables, que pasan justamente por servicios de cuidados y por transferencias monetarias. Que ahí se requiere inyectar muchos recursos para que los hogares puedan consumir, para que los niños y niñas puedan ir a la escuela, para que se pueda acceder a buenos servicios de salud. Y lo otro es inversión pública, porque lo que se les ha hecho en los últimos años, desde la mitad del gobierno de Moreno en adelante, es cerrar la llave de la inversión pública, lo cual ha sido un frenazo a la economía. Hemos pasado crisis con frenos a la economía. Hay que inyectar muchos más recursos de inversión pública porque eso genera empleo. Porque aquí hay que entender un elemento. A veces se sataniza la inversión pública o el gasto público sin entender que el gasto público es ingreso privado.
porque lo que Claro. gasta el Estado cuando hace una obra, construye una carretera, digamos, no es dinero que se va al espacio, es dinero que se va a constructores, al arrendamiento de maquinaria, a obreros, a peones, etcétera. Es el gasto público, es ingreso privado y eso hay que entenderlo con mucha claridad. Y lo segundo es la forma en que focalizamos, por ejemplo, las compras públicas también, dar prioridad a pequeños productores, a organizaciones de la economía popular y solidaria, a la agricultura familiar y campesinos, que vengan justamente desde la producción de la agricultura familiar y campesina el desayuno escolar y ese tipo de cosas que son herramientas de política pública. Y ¿Cómo algo que logra? falta además es una política productiva muy clara, porque lamentablemente no hay. El Ministerio de la Producción, Comercio e Inversiones ha estado dedicado a una negociación de tratados de libre comercio que tampoco termina de contratar y que son de muy dudosos beneficios para el país, pero hay cero política productiva. Y yo quisiera ahí lanzar un mensaje, porque ahora que hay cambio o renovación de autoridades locales, es importantísimo con los nuevos balances que se tienen en términos de las autoridades provinciales el poder empujar una política productiva mucho más fuerte desde las provincias, exigiendo la descentralización concreta de todo lo que tiene que ver con fomento productivo, en términos de la autoridad y de los recursos necesarios para hacerlo esto, porque el gobierno nacional no lo hace, el Ministerio de la Producción no actúa, el Ministerio de Agricultura no actúa, no se escucha nada positivo o un plan que tengan de reactivación productiva rural, por ejemplo. Creo que eso es importante, fortalecer en este país un discurso y acciones concretas de descentralización para que sean los gobiernos provinciales quienes asuman con mucha más fuerza el fomento productivo, porque el gobierno nacional ya lo vemos, es absolutamente ineficiente para hacerlo. Y sobre eso quisiera pedirle, Andrés, que remarquemos un poquito, porque el gobierno privilegia el debilitamiento del Estado, de su política y su concepción del manejo estatal, y pondera la inversión extranjera, pero no hace ni lo uno ni lo otro. Ni lo otro. Y entonces el país, ¿a dónde va? Así de sencilla la pregunta. Y nos preguntamos todos los ecuatorianos. Así es, desde 2019 en concreto pondría yo, porque sí, se da en el marco justamente de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y desde 2019 el gobierno lo que ha venido haciendo, el gobierno nacional, Moreno y Lazo en concreto, han venido debilitando la capacidad del Estado para poder proveer servicios públicos y han venido desmoronando toda la política pública. En este momento, y a eso voy, no hay una política social clara y no hay una política productiva. Mientras que la política económica, que es de austeridad, está centrada únicamente en pagar la deuda externa y no en una reactivación económica que beneficie al país. Entonces, hay una ausencia de política pública. Y ya se lo ha dicho y creo que es un sentir general en la sociedad. ¿El gobierno tiene que cambiar de rumbo o hay que cambiar de gobierno? Y se puede hablar con estas cifras y con esta realidad tan Tremendo. grave que nos está contando economista Mideros de redistribución. ¿Hay algún tipo de redistribución o lo contrario? Esta situación, que personas vivan con 60 centavos al día, significa que no hay ningún tipo de redistribución. Justamente, no lo hay y eso es lo que se ve también. Hace poco publicamos algunos indicadores en términos de cómo va los elementos de desigualdad en su conjunto. Mire usted, porque hace rato hablamos de cifras del ingreso laboral, Ajá. ¿verdad? Hay otras fuentes de ingreso, como las pensiones, las transferencias monetarias, las remesas o los ingresos, dividendos, intereses, ingresos de capital, digamos, que unas personas pueden tener. Y por ejemplo, cuando usted compara todo el ingreso total, ahora voy a hablar del 5% más pobre en este país, son $21 al mes. ¿Sí? Divida para 5, son $4 al mes por persona. En el 5% más rico, esto supera los $1,100. Hay una diferencia de casi 50 veces entre lo que gana una persona del 10% más rico y lo que gana una persona del 10% más pobre en este país. Prácticamente 50 veces más gana esta persona. Y ahí es donde vemos que hay muchísimos elementos que deberían permitir una política de mayor redistribución, pero no hay. Y lo que más preocupa es que esta brecha, ¿verdad? De 50 veces, estos datos al 2022, ha aumentado. En 2019 era 43 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que después de la pandemia y la reactivación, que es lenta y que es desigual, de una brecha de 43 veces, hemos pasado a una de 50 veces. Es una desigualdad que va en aumento, lejos de redistribuir para poder
cuidar a las personas más empobrecidas para poder incluirlas económica y socialmente, lo que hemos hecho es mayor acaparación en las personas que más tienen, que son las que más rápido se han reactivado y son quienes siguen recibiendo una serie de beneficios de parte del gobierno, mientras que los servicios sociales que reciben los más pobres están siendo reducidos. Y eso es importante verlo. Por ejemplo, todavía están vigentes una serie de deducciones y exoneraciones al impuesto a la renta de las sociedades, de las empresas, ¿verdad? Que no pagan impuesto a la renta por 5, 10 y hasta 20 años. Alrededor de 1.800 millones de dólares al año se va en este tipo de subsidios a las empresas, ¿verdad? Mientras que sabemos estar discutiendo por 1.200 millones de subsidio a los combustibles, o cuando comparamos, por ejemplo, que las transferencias monetarias a los hogares más empobrecidos, a los adultos mayores en situación de pobreza extrema que reciben una pensión asistencial, se destina 400 millones. Entonces estamos en un país que le destina 400 millones al año a los adultos mayores, pobres extremos, 400 millones, y le da 1.800 millones, ¿verdad? Casi 4 veces más a las empresas. Ese es el nivel de desigualdad que tenemos y que seguimos generando y que seguimos reproduciendo. Lejos de haber de redistribución, lo que tenemos es un sistema altamente regresivo donde el Estado, el gobierno actual, beneficia mucho más a quienes más tienen. Y ahí es justamente de nuevo donde vemos los problemas que no se quieren reconocer o que se saben muy bien, pero que son los intereses que actualmente están representados en quienes toman las decisiones. Andrés, ¿cómo ha golpeado el tema de las tasas impositivas a la clase media, al sector medio de la población ecuatoriana, y que podría estar involucrando el aparecimiento de una recesión económica, sino de una crisis económica mucho más sostenida y agudizada? Justamente es complejo porque es en donde se pone un frenazo al consumo. Por definición, la clase media es una clase media que tiene, para la sociedad ecuatoriana es pequeña y sin duda también tiene una serie de privilegios porque es quien tiene una casa propia, quien tiene estudios universitarios, digamos, tiene un carro, etcétera. Es decir, es un segmento pequeño en el país, sin duda, privilegiado para la realidad del Ecuador también, porque sí cubre la canasta básica, ¿verdad? Está dentro del 20 o del 10% más rico del país, pero es muy pequeña y está muy lejos de los millonarios, por así decirlo, ¿no? Y es un sector de la población que consume mucho más, Claro, no ¿verdad? tiene ahora. Y ahora hemos puesto un frenazo a ese consumo porque el impuesto a la renta, y lo estamos viendo, ha duplicado o triplicado lo que tiene que pagar. Y está generando una serie de problemas al punto que justamente el SRI ha dado un nuevo plazo. Había que pagar todo el impuesto ahora en marzo. Y se está viendo que muchas personas o no pueden o no quieren pagar de alguna forma y el SRI ha extendido el plazo para el pago del impuesto, de este impuesto, ¿verdad? Porque primero, muchos de estos hogares no lo tenían previsto, entonces no tienen la liquidez en este momento y están haciendo acuerdos de pagos o están viendo la forma de reducir el impuesto que tienen que pagar. Entonces es un boomerang, es totalmente contraproducente en términos de recaudación fiscal y más aún en términos de consumo. Porque finalmente ese impuesto que tienen que pagar son recursos que no está consumiendo este sector de la población que usualmente consume mucho más que otros, ¿no? Entonces un frenazo nuevamente a la economía, es una pérdida de bienestar y claro, es parte de enfocar mal el problema, porque se le duplicó o triplicó a la clase media el impuesto a la renta de persona natural, pero se le sigue dando exoneraciones y beneficios al impuesto a la renta de las empresas, de las sociedades, de los millonarios, de los dueños del capital. Sí, y ahí vemos claramente en dónde están las diferencias. La banca privada tuvo utilidades incluso en 2020 por 200 millones, en el 2022 cerca de 600 millones de dólares, y ahí no hay un aumento de impuestos, ni hay una revisión de los subsidios que están recibiendo todas las empresas, sino que se le carga a este sector pequeño y termina, como digo, siendo un boomerang tanto en recaudación, porque empezamos a tener problemas, como en niveles de consumo del sector de la población que más consume. Entonces, absolutamente contraproducente. Terrible, terrible. Economista Mideros, yo quiero aprovechar que usted está con nosotros para que me dé su comentario respecto a este anuncio. Dicen que se necesitan alrededor de forma preliminar, o el ministro de Transporte ha dicho que se van a necesitar alrededor de 200 millones de dólares para enfrentar la crisis generada por el invierno y el terremoto que tuvimos hace algunos días. De esos 200 millones ya se ha conseguido un primer crédito, dijo el ministro del Transporte, de 60 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, y se espera conseguir los 140 restantes, sea del Banco Mundial o del Banco de Desarrollo de América Latina, conocido como CAF. Y tenemos 10.000.
pero tenemos fondos en una reserva internacional. ¿Por qué acudimos al endeudamiento y no utilizamos esos fondos? ¿No es posible utilizar esos fondos para enfrentar esta emergencia tratándose de eso, de una emergencia? Y permíteme, de una vez, Sí. respóndanos, ¿está en peligro esos 10.000 millones si es que quiebra eventualmente ese banco suizo? De acuerdo. Varias cosas ahí. De entrada, lo lógico sería que si tenemos ese nivel de liquidez en las reservas, podamos utilizarlo cuando hay este tipo de emergencias y poder responder rápidamente a estos desastres y a las necesidades que tiene la gente, ¿verdad? Eso sería lo lógico. ¿Por qué no lo hace el gobierno? La única explicación que yo encuentro es dogmática. Es un tema dogmático de decir no se puede topar ese tipo de recursos porque bueno, no sé por qué, porque todo el mundo lo hace, ¿verdad? Que deben existir unas reglas claras, sin duda tienen que existir. Parte del problema es que en las leyes últimas que se aprobaron al final del gobierno de Lenín Moreno, esta mal llamada Ley de Autonomía del Banco Central del Ecuador, entre otras cosas, justamente limitó la posibilidad, los instrumentos que se tienen para poder utilizar estos recursos. Y ahora el gobierno se ve en problemas justamente por temas dogmáticos que se fueron ubicando en su momento. Entonces esos recursos deberían estar con unos límites, siempre con unos límites, pero deberían estar disponibles para poder atender este tipo de eventualidades. Se lo debería hacer. ¿Por qué acudimos a créditos externos? Porque se establecieron por ley, digamos, al final del gobierno de Moreno y luego también con Guillermo Lazo, una serie de restricciones legales para el uso. Y segundo, porque hay una visión dogmática de no utilizar estos recursos. Pero detrás de eso hay algo de fondo que es importante verlo. ¿Por qué, más allá de lo dogmático, y estos dos gobiernos hacen eso? Es porque esos recursos están ahí para decirles a los acreedores de la deuda externa, aquí está la plata para pagarles. Es decir, es nuevamente la lógica de las políticas de austeridad del Fondo Monetario Internacional de exigirle al Estado ecuatoriano guarde los recursos para pagar las deudas que tiene a costo de no poder atender a la ciudadanía. Evidentemente, esto último no lo dice el Fondo Monetario Internacional de frente, pero es el impacto y la implicación que eso tiene. Lo otro, yo no veo ningún riesgo de momento en esos 10.000 millones de dólares en donde estén. Lo que sí me preocupa como ecuatoriano es que ese nivel de liquidez no pueda ser utilizado para atender las necesidades que apremian. Eso es una barbaridad y es algo por lo que seguramente en su momento tendrán que rendir cuentas los gobiernos que así lo hagan. Muchísimas gracias, economista Mideros. Qué gusto tenerle a los tiempos. Gracias por habernos acompañado en este diálogo. Muy amable.